buenas tardes, Irving. Hola Mark, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, algo apurado, pero... Sí, ahorita empezamos un poquito tarde esta transmisión. Mil disculpas por el retraso, otra vez problemas técnicos míos, pero... Pero no pasa nada, igual ya estamos otra vez en línea y vamos a empezar con uno de los temas que creo que van a ser de los más controversiales que hemos tenido dentro de estas pláticas. Bueno, lo que pasa es que es un tema controversial por sí mismo, ¿no? Entonces, no hay vuelta de hoja. Pues sí, aparte del internet que le fascina este tema, para los que acaban de llegar, los ponemos al tanto. Este tema que vamos a tratar hoy es el judaísmo y el feminismo. Es un tema bastante bueno. Creo que muchas personas no tienen idea de cuál es su relación o inclusive en qué se diferencia. Entonces es como bastante interesante. Sí, así es. Todos tenemos mucha curiosidad. Ahora, voy a decir los anuncios clásicos rápidamente. Si es que alguna persona tiene algún tipo de reacción, por favor hágala sin preocuparse. Por favor, todas las reacciones son bienvenidas. Likes, me encanta, me gusta. Si quiere ponerle me encanta, póngale me encanta. Póngale me encanta, otra vez. Por favor, no ataquen ni al ponente, ni a los miembros de la audiencia, ni al canal. Por favor, absténganse de hacer spam, es decir, no tratar de crear proselitismo. Este es un espacio judío completamente y en el cual intentamos hacer enseñanzas y explicaciones judaicas o de judaísmo. Por otro lado, si es que tienen algún tipo de pregunta o comentario que hacer, por favor, háganlo libremente. Intentemos que sea este comentario, esta pregunta de acuerdo al tema, dado el caso que muchas personas también están viendo la transmisión y sería una falta de respeto salirnos del tema para otro tema un poquito más, más general o algo más específico que tengan duda. Por otro lado, si es que creen que alguien pueda ayudarle a entender este tema o que podría disfrutar esta plática también, por favor, compártanle el video libremente. Acuérdense que este es un espacio que nos gusta compartir con ustedes y que lo hacemos por ustedes. Ahora, sin más que decir, les recuerdo, el tema de hoy es judaísmo y feminismo. Bienvenidos a todos. Irving, te doy la palabra. Gracias, Mark. Porque ya te veo así con ganas de hablar de feminismo. Obviamente, sí, me encanta el tema. Sobre todo por cosas que de repente mucha gente no se imagina. Pero en realidad los vínculos entre judaísmo y feminismo son muy fuertes. Estamos hablando de que muchas de las grandes personalidades del feminismo, y por supuesto me estoy refiriendo a mujeres, por ejemplo como Ruth Bader Ginsburg, o como Judith Butler, o como Susan Sontag, por ejemplo, o Gertrude Stein, personalidades que en su momento aportaron mucho al feminismo, fueron judías. Entonces, vamos a empezar a desglosar algunos conceptos o algunas ideas, porque este es un tema complejo y se generan muchas confusiones. Entonces, lo primero que tenemos que entender es, digamos, las 4 etapas en las que podemos dividir la evolución del feminismo. Obviamente tenemos que hablar de una etapa previa al feminismo, lo que podríamos llamar protofeminismo, y que es una etapa en la que ya se publican algunos libros escritos por mujeres, obviamente antes de que se genere todo el movimiento feminista como tal, y en donde ya se empiezan a manifestar las inconformidades por las condiciones en las que viven las mujeres. Entonces, por ejemplo, en este caso, el ejemplo más importante es Olympia se escribe Gouges, no sé si en francés se pronuncia Gouges o algo por el estilo. Gouges, ok. Esta mujer es de la época de la Ilustración. Estamos hablando de alguien que participó, digamos, en muchas de las actividades que generaron luego la Revolución Francesa. De hecho, fue ejecutada en el proceso de la Revolución Francesa porque, con todo y que la Ilustración era un movimiento que estaba, por decirlo de alguna manera, democratizando el conocimiento y dando un paso adelante en la modernidad, aún grandes filósofos de la Ilustración como Rousseau, por ejemplo, no consideraban que las mujeres debieran ser parte de la ciudadanía, es decir, de las personas que activamente participan en la política, ya sea votando, eligiendo, opinando o tomando cargos directivos o cargos importantes dentro de la sociedad. Entonces, bueno, a esta mujer, Olympia de Gouges, le toca todavía vivir una época muy represiva en ese sentido y acaba siendo ejecutada.
Pero bueno, ella, en el contexto en que se hace la Declaración de los Derechos del Hombre, ella tiene el atrevimiento de publicar un texto que se llama Declaración de los Derechos de la Mujer. Entonces, estamos hablando ya de una idea ya bastante clara de lo que debe ser la reivindicación de las mujeres, aunque no lo podemos considerar todavía feminismo como tal. ¿Por qué? Porque las reivindicaciones clásicas del feminismo todavía no se están haciendo. Más bien, toda esta línea de ideas que tienen en Olympia de Gouges, un ejemplo, y sobre todo en Christine de Pizan, un antecedente todavía más atrás, hacia el siglo XV, XVI, y que escribió otro texto que también se llama Ciudad de Damas. Ellas dos, básicamente, lo que más critican es las condiciones, los agravios en contra de la mujer. Entonces, todavía no está bien construida esta noción feminista de igualdad. Apenas están empezando a reflexionar sobre la situación desventajosa y vulnerable en la que ha vivido la mujer. Entonces, la primera ola del feminismo en realidad va a llegar hacia finales del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX y los primeros años, las primeras décadas del siglo XX. Y es cuando por primera vez se va a consolidar este discurso de la igualdad, la búsqueda de una igualdad jurídica, de una igualdad, por ejemplo, en cuanto a los derechos de propiedad, una igualdad, por ejemplo, en cuanto a la cuestión de la votación, el derecho de las mujeres a votar, y que, bueno, va a encontrar muchísimas oposiciones a nivel político, a nivel social, a nivel civil, lo que va a provocar que se hagan manifestaciones enormes y no siempre, y más bien casi nunca pacíficas. O sea, eran manifestaciones intensas donde se llegaba a momentos de verdadera violencia. Pero bueno, fue el proceso mediante el cual las mujeres empezaron a levantar su voz, empezaron a hacer oír su voz y eventualmente fueron conquistando estos logros, ¿no? Entonces, bueno, luego viene un lapso, digamos, como que de relax en este sentido. O sea, una vez que se han hecho conquistas jurídicas importantes en estas materias, propiedad, derecho al voto, por ejemplo, cuestiones laborales, como que se entra en una especie de relax y va a ser hasta los años 60 cuando viene la segunda ola del feminismo, que ahora va a poner sus énfasis en esta cuestión de la igualdad en otros aspectos de la vida, que tienen que ver sobre todo con la familia y el sexo. Y otra vez el énfasis en lo laboral, porque lo laboral siempre va a estar presente todavía hasta la fecha, porque es un tema donde todavía no se ha logrado la igualdad. Ahorita explico a qué me refiero. Pero bueno, ahora el énfasis también va a estar un poco en lo laboral, pero sobre todo en las cuestiones del sexo y de la familia. Es decir, empezar a criticar, cuestionar el rol tradicional que la mujer ha tenido dentro de la familia. Es decir, siempre relegada a el cuidado del hogar y a la cría de los hijos. O la cuestión del sexo en el sentido de que el sexo es básicamente el mecanismo reproductor del ser humano y bueno, que al final de cuentas todo lo que tenga que ver con sexo, si hay un embarazo, quien tiene que cargar con ese embarazo es la mujer. Por supuesto, esto va a empezar a cuestionarse y se van a empezar a plantear posturas teóricas muy interesantes en contra de todo esto a partir de la invención de los métodos anticonceptivos y por lo tanto de la posibilidad de la mujer de decir no quiero ser madre, que es cuestionar de fondo el rol tradicional que se le había asignado dentro de la familia. Esta segunda ola, según quienes se han dedicado a periodizarlo, teorizarlo, se extiende de los años 60 a los años 90 y ya con los años 90 viene la llamada tercera ola, que es, y que permanece hasta la fecha, y que es la más difícil de definir porque es la más compleja. Abarca demasiados temas, aunque la gran mayoría, y creo los más importantes, giran en torno a lo que es el género, la identidad de género, como una construcción cultural. Es decir, como algo que no está realmente determinado por la diferencia biológica con la que se nace, dependiendo de si tienes cromosomas XX o XY o alguna de las posibles variantes, mutaciones, sino toda esta construcción que dice, bueno, las mujeres se visten como se visten
o se comportan como se comportan, no porque eso sea inherente a su realidad biológica, sino porque eso es parte de una construcción cultural. Y sobre todo se va a poner un énfasis muy marcado en esta tercera ola, en algunas vertientes, sobre todo mientras más radicales, más se enfatiza este asunto. La cuestión de que es una construcción del patriarcado. Y ya en los movimientos lésbico, gay, transgénero, etc., se agrega el concepto de una construcción del heteropatriarcado. Entonces, estamos hablando de un tipo de feminismo en donde, por supuesto, hay de todo, porque, por ejemplo, hay feministas que no están clavadas con este discurso, sino que siguen trabajando, por ejemplo, sobre todo en el tema de la igualdad laboral, que todavía hoy, a la fecha, hay mujeres a las que se les paga menos por realizar el mismo trabajo que los hombres. Es cierto que esto no es tan fácil así nada más de explicar, porque de repente las variantes salariales pueden obedecer a muchos factores, no nada más a una cuestión de desigualdad de género. Pero es cierto, sí es cierto, que hay áreas, hay lugares, hay empresas, hay oficios en donde a la mujer, por ser mujer, se le paga menos. Entonces, todavía hay una gran lucha en este sentido de lograr la igualdad laboral. Tenemos obviamente también el problema de la violencia de género. Es decir, de que aunque, por supuesto, como a lo largo de toda la historia, generalmente el 80% de la gente que muere violentamente somos los varones, los hombres, la violencia contra la mujer tiene matices muy especiales. Aunque sean solamente el 20% de la gente asesinada en términos generales, sobre todo, obviamente, pues en las guerras los ejércitos están compuestos abrumadoramente por batallones, llamémoslo así, o regimientos masculinos, y por lo tanto quienes mueren son hombres. Pero aunque el porcentaje de muertes de mujeres, comparando el de mujeres con hombres, es inferior y por bastante, lo cierto es que obedece a patrones muy distintos. Y por ejemplo, el porcentaje de mujeres que mueren a manos de un familiar, de su propia pareja o de un conocido, es muchísimo más alto que en el caso de los hombres. Eso significa que sí existe una violencia de género. Es decir, mujeres que son agredidas, violentadas, violadas a veces e incluso asesinadas por su pura condición de mujer. Entonces, también ahorita dentro del activismo feminista hay una fortísima lucha para exigir que las autoridades tomen las precauciones adecuadas para lograr detener o empezar a reducir y óptimamente eliminar la violencia de género. Entonces les decía, por esto esta cuestión de la tercera ola es muy compleja. ¿Le pasó algo al feminismo? Perdón, lo voy a decir. Yo sé que a muchas feministas, muchas amigas feministas, no les gusta escucharlo, pero bueno, es lo que yo como observador veo y no veo manera de negarlo. El feminismo se sectarizó y no tiene nada de malo en sí, es un fenómeno que le pasa a todos los movimientos sociales que llegan a tener cierto impacto y cierta trascendencia. ¿Puedes explicar un poco más a fondo de qué significa que sea sectarizado? Principalmente que se consolidan dentro del espectro de lo que es el feminismo dos grupos extremos, uno muy tolerante y muy, digamos, ligero, y otro muy radical, muy agresivo. Y por supuesto, en medio, una tendencia que va y viene acercándose a estos extremos. Entonces, por ejemplo, tenemos feministas, o sea, lo hay, ahí están las publicaciones en Twitter o en redes sociales, que básicamente piden la muerte de todos los hombres. O sea, se ha llegado a estos extremos. Y bueno, y de ahí ha venido este famoso apelativo de feminazi, que por supuesto es de una aplicación muy arbitraria, porque comparar eso con el nazismo, bueno, el nazismo estamos hablando de un fenómeno verdaderamente bárbaro y la peor violencia institucionalizada en toda la historia, así que cualquier comparación con el nazismo es simple y sencillamente inexacta, injusta. Pero bueno, sí es cierto que han surgido núcleos de feministas extremadamente radicales. O sea que incluso hablan de matar, y por supuesto de matar varones, con una facilidad pasmosa. En el otro extremo hay feministas que están en contra de este discurso y que por supuesto lo critican y lo rechazan y señalan que lesiona
los verdaderos intereses del feminismo histórico. Por supuesto, entonces las radicales se quejan de que las más moderadas son débiles, son blandengues y son un asco y están sometidas al patriarcado, y entonces vienen todos estos dimes y diretes. ¿Por qué un mismo movimiento puede tener estos dos extremos que incluso están en pugna entre ellos? Porque hubo un fenómeno, un proceso de sectarización, y empezaron a surgir tendencias internas, y entonces, bueno, la militancia en una o en otra parece que te obliga a ponerte en contra o a ponerte en antagonismo a las que están manteniendo la otra postura. Los judíos sabemos bien del tema porque los judíos somos otra de tantas, digamos, organizaciones o grupos, colectividades humanos que nos hemos sectarizado. Hay ortodoxos, ashkenazís y faradís, hasídicos, reformistas, conservadores, reconstruccionistas. Pero bueno, entonces, obviamente, insisto, la sectarización no tiene en sí nada de malo. El problema es cómo la manejamos. Si aprendemos a manejarlo de manera que se complementen los polos opuestos, puede ser muy productivo. Si no aprendemos a hacer eso y simple y sencillamente nos dejamos al pleito, obviamente puede ser muy destructivo. Y ese es naturalmente el gran reto que tiene el feminismo en un momento histórico como este. O sea, aprender a concertarse, aprender a coexistir las diferentes tendencias para poder lograr los objetivos de fondo que tienen y que, a mi modo de ver, y lo digo desde mi perspectiva como judío, son perfectamente legítimos. ¿Cuál es la postura del judaísmo? Basada, por supuesto, en la Torá y en la tradición, con todo eso. La postura del judaísmo es desde la antigüedad, una clarísima convicción de que la sociedad evoluciona, las dinámicas sociales van evolucionando y no tiene nada de malo dar pasos hacia adelante. Cierto, toda la redacción del texto bíblico está hecha en una sociedad patriarcal. Entonces refleja la perspectiva del hombre. E incluso en algunos pasajes, por ejemplo, el clásico de los 10 mandamientos, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, está redactado en términos de que la mujer es propiedad del varón. Y por eso en la lista es no codiciarás a la mujer de tu prójimo. No codiciarás la propiedad de tu prójimo. No codiciarás ni la tienda, ni los animales, ni los burros de tu prójimo. Es decir, está enlistada como parte de las propiedades del varón. Y obviamente hay quienes se quejan y dicen que esto es terrible, que es una catástrofe, que entonces la Biblia es una basura. No, no lo es. Simplemente es un libro redactado por gente antigua para darse a entender con la gente antigua. O sea, lo idiota, perdón la expresión, lo tonto en este caso, es pretender juzgar con criterios modernos un libro que se escribió, que se redactó hace 3.300 años. Y eso el judaísmo lo ha entendido perfectamente. Y por eso el judaísmo, desde la antigüedad, ha permitido, o sea, ni siquiera se ha quejado de que en un momento dado la mujer se empezara a salir de ese aparente candado social que la reducía a ser propiedad del varón. Por ejemplo, el primer caso está en la Torá con las hijas de Zelofejad. Hace tiempo Mark y yo tenemos una discusión con ese nombre, bastante chistosa por cierto. Pero bueno, las hijas de Zelofejad es un tipo, es digamos el violinista en el tejado de la antigüedad, ¿no? Un tipo que tiene 5 hijas, no tiene hijos varones, y cuando muere viene el problema de la herencia. ¿Quién se va a quedar con esa herencia? Entonces las 5 hijas van con Moshe y le dicen, exigimos el derecho a heredar, que aunque sean mujeres, no había varones, exigimos nuestro derecho a heredar. Y al final de cuentas, después de todo el litigio que se hace, se reconoce el derecho de ellas a heredar. Entonces, ya en el mismo texto bíblico, claro, o sea, esto a mucha gente le puede decir, bueno, ¿de qué me estás hablando? O sea, de algo bien burdo, bien rudimentario, algo que se estaba discutiendo en el siglo XIX. Sí, en el siglo XIX el feminismo empezaba a discutir estas cuestiones de la propiedad, de la tenencia de la tierra y el derecho de las mujeres a la propiedad. Bueno, la Biblia lo discute desde hace 3.000 años y dice que sí, que la mujer tiene derecho a heredar. O sea, perdón, la Biblia, la Torá iba 3.000 años adelantada a los movimientos sociales en Occidente. Luego, tenemos ya en el libro de Shoftim, en el libro de jueces, tenemos el caso de Débora, una juez. O sea, una mujer, un momento de crisis en Israel en que de repente el liderazgo político y espiritual y jurídico lo toma una mujer. Y la Biblia te la presenta como una gran héroe, como la mujer que salvó a Israel de sus enemigos en ese momento.
Entonces, por eso, por ejemplo, cuando se refundó el Estado de Israel, en 1971-72 no hubo ningún problema para la sociedad israelí en que de repente la primera magistratura recayera en una mujer, en Golda Meir, en este caso. Y Golda Meir le tocó fletarse cualquier cantidad de problemas. Me la pasé escuchándolos de chiquito porque mi mamá siempre fue una gran fan de Golda Meir. Pero entonces estamos hablando de que siempre esta crítica, no, es que la sociedad patriarcal de los judíos, machista y bla, 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 no es cierto. O sea, ahí en el mismo texto bíblico ya está ese germen y de manera muy explícita, y eso se tradujo en que Israel fue un estado que se supone que fue fundado por una sociedad hiperpatriarcal como la de los judíos, y sin embargo apenas que con menos de 30 años de fundación ya teníamos una mujer como primer ministro. Ok, pero entonces aquí, ¿cuál es el meollo de todo esto? Hay que entender lo que es el patriarcado, porque de esto se dice, perdón, en las redes sociales cualquier cantidad de tonterías. Patriarcado no es una construcción arbitraria hecha por los varones, nada más por ganas de joder a las mujeres, de fastidiar, de someter y de controlar a las mujeres. El patriarcado fue simple y sencillamente un resultado de la evolución de la sociedad. ¿Por qué? Porque en el momento en que se consolida, estoy hablando de hace miles de años, el sistema patriarcal es la mejor manera en la que la sociedad se puede organizar para sobrevivir. En épocas en las que no se conocía por qué los fenómenos naturales eran como eran, y que entonces en cualquier momento un terremoto te daba en la torre, las inundaciones se lo llevaban todo, etc. Un momento de la historia que dura decenas de miles de años, no son 10 años, decenas de miles de años, en los que la única capacidad de respuesta que tiene el varón, el ser humano, para enfrentarse a la naturaleza es la fuerza física. Todavía estábamos muy lejos de desarrollar la ciencia. Entonces era la fuerza física la que nos ayudaba a sobrevivir. Entonces, ni modo, necesitas mano de obra, necesitas más seres humanos, necesitas procrear lo más posible. Por eso el sistema matriarcal, que sí existió en algunas sociedades antiguas, no se impuso evolutivamente hablando. Estoy hablando en términos netamente darwinistas. O sea, el principio de Darwin de que sobrevive el que se adapta, no el más fuerte, el que se adapta. ¿Por qué? Porque el sistema matriarcal no podía ser el que mejor se adaptara en estas condiciones todavía extremas. Porque una matriarca con 4 esposos solamente puede tener un hijo al año. Mientras que un patriarca con 4 esposas puede tener 4 hijos al año. Y si tiene 10 esposas pueden ser 10 hijos al año. De hecho, esta es la razón por la que las sociedades antiguas, las sociedades que le van a dar forma a la civilización, empezando en Mesopotamia, se van a moldar a un sistema patriarcal. Porque en esas condiciones era el único sistema, bueno, nada más había 2 opciones básicamente. Era el sistema que garantizaba la procreación más amplia y por lo tanto la mayor cantidad de manos y de pies para poder enfrentar los retos que la humanidad tenía en ese momento. Por lo tanto, la mujer quedó reducida a ese rol del hogar, porque ella es la que tiene al bebé, ella es la que gesta en su interior al bebé, y por lo tanto, el hombre, el varón, fue el que se dedicó a las actividades externas, agricultura, ganadería y sobre todo la guerra. Tenemos que tener en cuenta que la guerra, nos guste o no, fue el gran impulsor del desarrollo tecnológico. Aprendimos a ser grandes arquitectos por la guerra, para construir mejores ciudades con las capacidades de defenderse. Aprendimos a ser científicos por la guerra, porque muchos de los grandes adelantos científicos se han dado en el contexto de las invenciones militares. Entonces, obviamente sí, efectivamente, se construyó un patriarcado en donde todo giraba en torno a los hombres. ¿Por qué las mujeres tienen fama de conducir mal? Y es cierto, o sea, en términos generales, las mujeres tienden a tener más problemas para aprender a desenvolverse bien en las urbes que los hombres. ¿Por qué? Porque la urbe está diseñada a partir de la percepción espacial del hombre y de la lógica con la que funciona el hombre.
una lógica que se ha desarrollado evolutivamente. Ojo, no estoy hablando de una característica natural, tampoco estoy hablando de un constructo cultural, estoy hablando de algo condicionado por la evolución de la sociedad. O sea, el hombre, al tener que ser el que trabaja, ha desarrollado parámetros de lógica que tenía que aplicar en las oficinas o en las obras de construcción o en los lugares en donde eran solamente varones los que estaban trabajando ahí. Obviamente siempre hubo mujeres participando de ello, pero fue mínimo. Por eso las mujeres como colectividad desarrollaron otro tipo de procedimientos de lógica. Digo, obviamente un hombre que se dedica a las faenas del hogar o que está en permanente contacto con mujeres y está conviviendo y platicando con esto, puede perfectamente acoplarse a esa lógica femenina y viceversa. Porque vuelvo a insistir, esto no es un condicionamiento biológico. Estamos hablando de condicionamientos sociales. No necesariamente constructos culturales. A veces no es precisamente una cuestión de cultura, es decir, de conocimiento acumulado, sino algo todavía más de fondo, un condicionamiento. Pero entonces, aquí el caso es que es cierto, básicamente todo el entorno de la sociedad, tal como lo tenemos construido, las calles, la publicidad, el lenguaje, la narrativa de las cosas, es eminentemente masculina. Punto número uno que hay que entender es que esto no es resultado de una guerra entre hombres y mujeres, es resultado de un proceso de evolución de la sociedad. Este fue el gran error que comete Foucault, otra vez regresamos a Foucault, este filósofo, porque, y lo menciono porque las posturas radicales del feminismo moderno están fuertemente impregnados de posmodernismo, y por lo tanto Foucault tiene mucha influencia allí. Esta noción de que como la narrativa es patriarcal, la narrativa de la historia es patriarcal, y hay que... y todo es un constructo cultural. Foucault y Derrida sobre todo son los que más cuestionan la capacidad que los seres humanos tenemos de realmente investigar la historia. Al final de cuentas siempre va a ser una narrativa, sobre todo una narrativa desde los grupos de poder. Es decir, descartan la posibilidad de que se puedan desarrollar técnicas para hacer investigación histórica objetiva. Obviamente los cientificistas dicen que no, perdón, o sea, sí hay mecanismos y técnicas y procedimientos rigurosos que te pueden garantizar un análisis lo más objetivo posible de la historia, de tal manera que sí te acerques efectivamente a una reconstrucción de qué fue lo que sucedió. Pero entonces, aquí la parte interesante es que hay que entender que el patriarcado sí existe, y existe durante miles de años, no existe 20 años, 30 años, existe durante miles de años, pero es resultado de un condicionamiento evolutivo, porque fue la forma en la que la sociedad logró garantizar su sobrevivencia. Entonces, que es aquí donde, opinión muy personal, las posturas extremas pierden de vista lo esencial. Y lo esencial es esto. No se puede destruir el patriarcado. No se puede. ¿Por qué? Porque es resultado de un proceso evolutivo. Lo que se puede hacer es corregirlo. Y, de hecho, va corrigiéndose. Es decir, si comparamos la condición laboral, sexual, familiar, psicológica de las mujeres hoy en día, está mejor que hace 100 años. Se va corrigiendo. Sí, falta mucho por hacer. Y eso es lo que le da legitimidad a las reivindicaciones, a las demandas del feminismo en general, del feminismo como proceso histórico. Pero estamos hablando de lo que se trata es de continuar con la corrección de una situación a la que hemos llegado, le llames patriarcado, le llames como le quieras llamar, una condición a la que hemos llegado porque, bueno, esa es la ruta por la cual ha evolucionado la sociedad. Y ese es un concepto bien judío, tikkun nefesh, la corrección del alma, que en este caso podríamos hablar de la corrección del alma de la sociedad, y tikkun olam, la corrección del mundo. Es decir, el judaísmo enseña claramente que no se trata de destruir y volver a construir. Los que apostaron por ese tipo de ideas, los antiguos apocalípticos,
que creían que tenía que haber una guerra final y destruirse todo para que todo renaciera, fallaron, se equivocaron. El judaísmo siempre ha hablado de corrección y los grandes logros del feminismo son eso. O sea, los grandes logros de estas generaciones antiguas de feministas de la primera, de la segunda ola y de muchas que están ahorita haciendo, por ejemplo, Ruth Bader Ginsburg, esta famosa juez estadounidense que es la primera que logra llegar a este nivel de importancia como juez dentro del sistema judicial estadounidense atendiendo problemas de género. O sea, justamente lo que ellas han hecho no es revolucionar en términos estrictos, no es revolucionar a la sociedad, es hacer que evolucione, es hacer que se corrija desde adentro. Entonces, por ello, no es raro, por ejemplo, que incluso ahora tengamos un personaje como Michal Cernovitsky. Michal Cernovitsky, que es una en Israel famosísima feminista ortodoxa, porque también dentro de la religión judía ortodoxa ya llegó el feminismo. O sea, olvídense obviamente del feminismo natural que se tuvo que gestar, o sea, que era inevitable que se gestara en el movimiento conservador y en el reformista, por ejemplo, de mujeres y hombres sentados juntos, o las mujeres subiendo al Sefer Torah, o las mujeres que cuentan para Minyan. No, la ortodoxia ya también propuso su feminismo. Y me encanta, digo, una de las cosas que a mí más me encantan del judaísmo, cómo lo vive en este sentido, y me refiero específicamente al feminismo, es la pluralidad, que no hay nada más una opción, que no está la obligación de seguir una sola ruta, un solo dogma, sino que hay de todo y para todos. La ortodoxia femenina, feminista, la ortodoxia feminista, o más bien el feminismo ortodoxo, de repente va a hacer propuestas muy interesantes. Por ejemplo, este viejo concepto del minyan, que un rezo solamente puede empezar cuando hay 10 varones juntos. ¿Por qué? ¿Por qué se excluyó a la mujer? Les voy a decir por qué. Porque en la antigüedad, cuando se delimitan estas normas, las mujeres no se paraban en la sinagoga. Las mujeres no iban a la sinagoga. O sea, lo del minyan es bueno, tiene una explicación espiritual derivada del pasaje de Génesis, donde Abraham y Dios discuten cuántos justos hay en Sodoma y Gomorra, pero eso mejor lo explica un rabino. Pero al final de cuentas, basados en esta percepción de lo que es la energía espiritual, se decide que, bueno, para que empiece un rezo tiene que haber 10. Tenemos que haber 10 por lo menos. Pero eso se decide en un tiempo en donde literalmente las mujeres no se paraban en la sinagoga. Entonces, obviamente, tenía que haber 10 varones. La asistencia regular de las mujeres a la sinagoga es un fenómeno más bien moderno. Empieza más o menos ya por ahí de los 1500, 1400, 1500. Claro, en fiestas mayores siempre estaban presentes ahí, pero se va reforzando apenas hasta el siglo XIX y XX. Entonces, bueno, empieza la discusión, ¿admitir a la mujer en el minyan o no? Hay varias respuestas. 3 alternativas generalmente se están manejando en el mundo judío, depende de qué tan liberal o qué tan ortodoxo sea. Una, decir que sí, y entonces ya no nada más se piden 10 hombres, 7 hombres, 3 mujeres, 3 hombres, 7 mujeres, con que hayamos 10, el rezo puede empezar. Otra opción, más extraña, menos frecuente, iba a decir más poco frecuente, pero mejor digo menos frecuente. Hasta que haya 10 hombres y 10 mujeres. Es decir, para resaltar no la mujer como sustitución del varón, sino la mujer como algo igualmente importante que el varón. O como le han hecho en muchos núcleos ortodoxos, o sea, olvídense los hombres que recen por allá y las mujeres nos sentamos a rezar aquí. Y que lleguen por lo menos las 10 y nosotros hacemos lectura de la Torah y nosotros estudiamos el Talmud, un libro patriarcal, o sea, por ubicación histórica, inevitablemente patriarcal, hecho por puros hombres. Imagínense, las mujeres, grupos de mujeres, solamente mujeres, sin intervención masculina, leyéndolo y releyéndolo desde una perspectiva femenina, y entonces ellas empezando a escribir sus propios libros para plantear las cosas desde la perspectiva de la mujer. Bien, todas estas opciones, creo yo, y el judaísmo al final de cuentas así lo entiende, se valen. El punto es mejorar como sociedad. Es cierto, o sea, la mujer quedó relegada a un segundo plano dentro de la sociedad que tenía sus ventajas. O sea, era una cuestión de necesidad, de sobrevivencia. ¿Qué ventajas me refiero? Al final de cuentas, la manutención del hogar recaía generalmente en el varón.
El varón era el que tenía que fregarse para traer el sustento a la casa. Al final de cuentas, toda la actividad militar, que no nada más implicaba ir a conquistar países, sino también defender países, recaía en el varón. O sea, las mujeres entraban en guerra nada más cuando los hombres ya se habían prácticamente extinto, ¿no? Por ejemplo, para estudiar el Judea del siglo I, la Judea del siglo I, que es un tema súper complejo porque es el momento en que surge el cristianismo, uno de los puntos fundamentales que hay que tomar en cuenta es el desastroso resultado de las políticas genocidas de Herodes el Grande, que se calcula provocaron la muerte de alrededor de 100.000 varones en edad productiva. Entonces eso provoca que hacia inicios del siglo, Herodes muere en el año 4 antes de la era común, hacia inicios del siglo I de la era común, la población judía está muy mermada en sus elementos masculinos y hay una gran cantidad de mujeres viudas o solteras. Entonces, bueno, son cosas que impactan a la sociedad. Pero bueno, mientras estuvieran los varones ahí, los que iban a la guerra eran ellos. Los que tenían que defender eran ellos. ¿Y defender qué? ¿Qué es lo que defendían? Sí, la riqueza, pero más que la riqueza, a las mujeres y a los niños, porque eran los que iban a garantizar la sobrevivencia del grupo para las siguientes generaciones. Entonces, hay que entender que hay un proceso de evolución de la sociedad, malo, bueno, mejor o peor, así fue, eso no lo podemos cambiar. Y lo que nos toca es entenderlo para corregirlo. No estamos en guerra, hombres contra mujeres. Este es el punto donde el judaísmo sí tiene un problema como estructura religiosa con los grupos radicales del feminismo de la tercera ola. ¿Por qué? Porque el judaísmo siempre va a recalcar que el hombre y la mujer son diferentes en su constitución física, muy evidente, y en su constitución interna. Simple y sencillamente por una cuestión psicológica básica. No es lo mismo andar por la vida sabiendo que te puedes embarazar y que puedes gestar una nueva vida en tu vientre, que como nosotros los varones no teniendo ni idea de lo que se siente eso. Entonces, la psicología del hombre necesariamente es diferente a la psicología de la mujer. Entonces, cuando el judaísmo habla de igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, no de igualdad en términos de somos lo mismo. Estos nuevos conceptos que de repente se manejan, por ejemplo, del género fluido. O sea, el judaísmo más bien va en la lógica de la ortodoxia del idioma, de la ortodoxia lingüística, en que hablar de género masculino y género femenino, pues en estricto eso se refiere al idioma, a las palabras, no a las personas. Pero bueno, ahorita está todo este discurso de que tú en realidad puedes escoger qué quieres ser. No, no es cierto. Hay un condicionamiento biológico, te guste o no. Tú lo que puedes escoger es cómo vas a convivir con ese condicionamiento biológico. Pero el condicionamiento biológico ahí está y no lo puedes evadir. Entonces, toda esta discusión de la teoría de género, no estoy hablando de ideología de género. Esto de la ideología de género que tanto se menciona en las redes sociales, en estricto no existe, es un chisme urbano. Estoy hablando de la teoría de género, es decir, de lo que han planteado desde activistas feministas hasta psicólogas, hasta biólogas, o sea, gente pensante, gente preparada, de que la cuestión del género es una construcción social y por lo tanto el género puede ser fluido. Creo yo, parten de una premisa equivocada porque generalmente no toman en cuenta la definición de género. O sea, género son dos objetos o dos personas que dentro de un mismo grupo comparten características iguales. Entonces, puedes dividir géneros y subgéneros tanto como se te antoje. Entonces, utilizan en un sentido demasiado generalizado la palabra género y eso provoca una serie de errores teóricos, errores que no se sustentan. Pero bueno, el problema es que cuando uno empieza a explicar eso, inmediatamente viene la respuesta, pero es que todo lo que tú me estás diciendo son constructos del patriarcado opresor capitalista. Bueno, obviamente no estoy de acuerdo porque la cuestión del patriarcado es bastante anterior al capitalismo. Pero es como no es por modernismo puro. Bueno, sí, es lo que explicaba hace rato, que las líneas más radicales del feminismo están profundamente influenciadas por el posmodernismo. Profundamente influenciadas. O sea, son Foucaultianas y derridadianas, bueno, pues hasta decir basta.
Pero bueno, entonces, aquí el punto es este. El judaísmo siempre va a recalcar la diferencia natural entre hombre y mujer, diferencia para complementar. Es decir, que desde esta perspectiva, obviamente que se basa en que Dios creó así al hombre y a la mujer, los creó así para complementarse. Al punto que Génesis 1:26 dice, creó Dios al hombre, varón y hembra. Es decir, hombre en el sentido bíblico no significa estrictamente varón. Hay una diferencia. Creó Dios al hombre, varón y hembra, a imagen y semejanza de Dios. Si la imagen y la semejanza de Dios solamente se logra en el complemento de lo masculino y lo femenino. ¿Qué es lo masculino? ¿Qué es lo femenino? Ah, ok, ahí sí existen constructos culturales. Por supuesto que existen. Por ejemplo, lo de la ropa es tal vez uno de los casos más fáciles de resolver. Veía una pregunta apenas ahí que decía, ¿la ropa para hombres y mujeres debe ser igual o debe ser diferente? Bueno, es obvio que debe ser diferente por dos razones. Una, los hombres somos más anchos de espalda, las mujeres tienen busto y tienen caderas. Entonces, si quieres ropa que se ajuste a la forma del cuerpo, con la pena debe ser diferente, ni modo. Ok, la falda, bueno, eso es otro tema. Los escoceses usan falda. Entonces me dicen, bueno, ¿por qué dices que...? Pero fíjense cómo funciona esta cuestión de los constructos culturales, esta discusión. Un niño aquí en México, ¿puede salir con falda a la escuela? No, lo que puede, pero se vería muy raro, parecería mujer. ¿Por qué me dices que parecería mujer? Porque en el constructo cultural en el que vivimos, las mujeres usan falda. Entonces parecería algo que no es. Pero, a ver, los escoceses usan falda. Bueno, entonces si le pones una falda tableada y con cuadritos, parecería escocés. Es decir, parecería algo que tampoco es. Entonces, aquí lo que quiero también que se entienda, es que los constructos culturales no son una arbitrariedad, ni son un abuso, son naturales. No podemos vivir sin constructos culturales. Deja de reírte, no, es que me dijiste lo de las cosas, o sea, no pude. ¿Sabes por qué faltaba algo que tampoco es? Pues sí, pues tampoco perdón, lo es. Perdón. O sea, es que ese es el punto. O sea, a lo que voy es que sí es un constructo cultural, que yo estoy de acuerdo. No es un condicionamiento biológico. Pero a ver, enséñame un solo ser humano que viva sin constructos culturales. Los ha habido, este caso de esta famosa película de Werner Herzog, ¿cómo se llama? El caso de... Nombre en alemán, no me acuerdo. Krieger, no me acuerdo cómo se apellida este personaje, que es un joven que rescatan del bosque y que había vivido en condiciones silvestres. Tipo Tarzán. Tipo Tarzán, pero un caso extremo. Y pues, él era un joven sin constructos culturales. Y pues obviamente eso significaba que prácticamente estaba en condición de animal. O sea, un ser humano sin constructo cultural es un animal, literalmente. O sea, los tapires no tienen constructos culturales. Los changos sí, fíjense, los chimpancés, los gorilas y los orangutanes ya tienen constructos culturales, ya están en esa fase de evolución. Que tal vez las marmotas no. Entonces, ¿quieres destruir constructos culturales? Tienes que poner otros. Entonces hay que entender que no podemos vivir sin los constructos culturales, claro. O sea, pues no hay que matarnos, ni devanarnos los sesos, ni volvernos locos por esa situación. Hay que buscar lo que es mejor. Hay que buscar lo que ayuda a elevar las condiciones, mejorar las condiciones de vida de hombres y mujeres. Pero, por ejemplo, cuando me vienen a reclamar esta cuestión de que, ¿por qué digo que un niño en México con falda parecería niña? Pues sí, porque así es nuestro constructo cultural como cultura occidental. Y no lo puedes quitar por decreto. Es resultado de una evolución social. Podemos corregirlo. Bueno, ya existe ropa unisex. Ya existe este tipo de ropa que lo usan unos y otros. Y de todas maneras, con todo y que en todas las tiendas te compras ropa unisex, la mayoría de los hombres vamos a la sección de ropa para hombres y la mayoría de las mujeres vamos a la sección van a la sección de ropa para mujeres, porque es el constructo cultural con el que funcionamos y está bien, se vale. Aquí lo trágico sería, oye, un niño anda con falda, fusílenlo. No, eso sería fascismo, eso estaría mal.
pero el constructo cultural le da forma a la dinámica social y le permite sobrevivir. Véanlo en Noruega. Noruega es uno de los países con mayores niveles de igualdad de género. Hombres y mujeres en Noruega tienen prácticamente los mismos accesos a todo. Y sin embargo, ¿cuál es el porcentaje de hombres y mujeres que entran a estudiar medicina? Es abrumadoramente mayor el porcentaje de hombres. Están por 78-22, una cosa así, no me acuerdo. Son más los hombres, varones, que estudian medicina que las mujeres, en una sociedad donde no hay límites para las mujeres. ¿Cuál es el porcentaje de hombres y mujeres que estudian enfermería? Es abrumadoramente mayor el porcentaje de mujeres, 70 y tantos contra 20 y tantos, otra vez. En una de las sociedades más igualitarias del mundo, las mujeres tienden más a querer estudiar enfermería y los hombres tienden más a querer estudiar medicina. Para eso, o sea, la igualdad no sirvió para que 50 y 50 a fuerzas. La igualdad sirvió para que cada quien pueda hacer lo que quiere, para que cada quien pueda construir su propia vida en libertad y sin presiones. Y sería fascista llegar a Noruega y decir, no, perdón, construir toda esta igualdad para esto, naranjas. Ahora saquen a los hombres de medicina, saquen a las mujeres de enfermería y revuélvanlos hasta que queden 50 y 50. No, eso sería fascismo. No, y eso, pero aparte, así es como destruyes cualquier sociedad, cualquier cuestión cultural. De hecho, eso también sería, por cierto, un constructo cultural nada más que torpe, mal aplicado y sí, o sea, no resultado de una evolución y por lo tanto incapaz de funcionar, imposible de funcionar, fallido era la palabra que se me estaba escapando. Entonces, ok, pero vuelvo al punto esencial, que ya quiero terminar para pasar a preguntas y respuestas, pero vuelvo al punto esencial. El judaísmo, por naturaleza, es feminista, en el sentido de que el judaísmo es una religión que a lo largo de los siglos ha entendido que las sociedades avanzan, evolucionan y que podemos mejorar. Podemos mejorar las condiciones de vida de las mujeres, sobre todo partiendo de la realidad de que hay muchas mujeres en el mundo que viven en condiciones vulnerables y desventajosas. ¿Podemos hacerlo? Sí. Entonces debemos hacerlo. Y por eso al final de cuentas la religión judía se va adaptando lento, claro, como todas las religiones. La religión es un tipo de organización tan antigua, o sea, ancestral, que por eso no tiene prisa de resolver las cosas en 1 año o en 2 años. Sí, al individuo, sobre todo al individuo de hoy, acostumbrado a bajar toda la información de volada en una tablet, le puede parecer desesperante. Pero es mejor hacer las cosas bien que hacer las cosas rápido, pero mal. Entonces, judaísmo ha entendido esto a lo largo de los siglos y por eso no tiene nada de raro que cualquier cantidad de mujeres judías estén todavía hasta el día de hoy involucradas en la lucha feminista. Más radicales, menos radicales, pero han aprendido, han absorbido de la ética judía el deber, la obligación de luchar por las causas justas. Entonces, desde la perspectiva judía sí se acepta que las reivindicaciones que en un momento dado comenzaron a hacer las mujeres, igualdad de derechos en todo tipo de sentido, eran correctas, eran justas. Que efectivamente el hombre no tiene por qué tratar a la mujer como si fuera su dueño. Tenemos ahí ya algunas frases en el Talmud, repito, un libro todavía escrito en ese formato, en esa redacción patriarcal, y que sin embargo ya denota una comprensión de que, perdón, o sea, las relaciones entre el hombre y la mujer son algo muy diferente a la relación entre un dueño y una propiedad. Por ejemplo, el Talmud te dice, Eva no fue creada del cráneo de Adán para que se enseñoreara, para que la mujer se enseñoreara del hombre, ni fue creada del tobillo de Adán para que el hombre se enseñoreara de la mujer. Eva fue creada de una costilla porque está cerca del corazón. Bueno, porque son iguales y porque juntos se complementan. O el Talmud también dice, ten cuidado, porque Dios cuenta todas las lágrimas que le provoques a una mujer.
Y hay un relato muy interesante que de estos clásicos rabinos que se la pasaban peleándose todo el tiempo, Hanina, Eliezer, etc. No me acuerdo cuál de ellos es, si es Hanina o Eliezer, pero se queja, llega quejándose de que la situación con su mamá se está volviendo muy radical. Si mi mamá ya es anciana y no se puede subir a su cama, dice, entonces yo me tengo que inclinar y ponerme como escalón para que mi mamá se trepe en mi espalda y de ahí se suba a la cama. Y le contesta otro rabino, le dice, todavía no has cumplido ni la mitad del mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, o sea, en este tipo de fragmentos del Talmud se ve claramente la noción de que hay un punto donde no se vale simplemente decir, perdón, pero es que yo soy hombre y ella es mujer. No se vale, punto. Entonces, de ahí que en momentos, por ejemplo, actuales, en lugares donde se tienen problemas severos de feminicidios, de mujeres que están siendo violentadas y hasta asesinadas por ser mujeres, es obligación de todo buen judío colaborar en lo que pueda con la solución de este tipo de problemas. ¿Por qué? Primero, porque se trata de vidas humanas, pero segundo, porque se trata del complemento obligado que hay entre hombres y mujeres para garantizar la sobrevivencia de la especie humana. O sea, al final de cuentas, vamos dando toda esa vuelta y regresamos a algo que parecería muy animal, que si el sexo es para procreación o no, sí lo es. Si no lo fuera, la humanidad se extingue en una generación, entonces ni modo. Pero bueno, se trata de construir una mejor sociedad, de corregirla. Que hay constructos culturales que ya no ayudan, tal vez ayudaron hace 3000 años, tal vez ya no ayudan, vamos a corregirlos, vamos a cambiarlos. Que no sabemos cuáles son, perfecto, vamos a discutirlo, de eso se trata. Pero bueno, básicamente entender eso, no estamos en guerra, hombres y mujeres. 2, somos distintos, hombres y mujeres. 3, esa es la mejor combinación posible para que hagamos grandes cosas. Y, por supuesto, que todo aquello que históricamente ha sido una desigualdad en desventaja de las mujeres se debe de corregir. De eso no nos queda duda. Bien. Gracias. Marc. Excelente. Que sí. Ok. Fueron nada más de información. Vamos a ir rápidamente con preguntas porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a hacernos una aclaración o si quieres tú contestar, va a estar mucho mejor. Preguntan, o más bien comentan, el feminismo financiado por la élite sionista bancaria como familias Rockefeller y las mujeres judías. Perdón, eso es una tontería. Ok, pasamos a la siguiente. Sí, o sea, eso es una tontería, en serio. Ok, no, me lo quería quitar de un... Querías que lo dijera yo y no tú, ¿verdad? Pues sí, que tú lo ibas a decir más lindo, la verdad. Sí. La primera pregunta, entonces podríamos decir que el judaísmo es feminista independientemente de que la mujer tiene responsabilidades muy marcadas. Claro que sí. Yo creo que sí. O sea, responsabilidades muy marcadas las mujeres y los hombres siempre las vamos a tener. Algunas tendrán que ser diferentes, claro, por supuesto. O sea, sobre todo la que tiene que ver de las mujeres. O sea, por ejemplo, amamantar un bebé con la pena, un hombre no puede hacerlo. O sea, por condicionamiento evolutivo, biológico en este caso, recae en la mujer. Claro, en una sociedad moderna como la de hoy, una gran cantidad de responsabilidades que antes estaban claramente diferenciadas, ahora ya no necesitan estar así de diferenciadas. Está bien, así es la vida de hoy, nos adaptamos a eso. Pero de cualquier manera se entiende que hay responsabilidades del hombre, que hay responsabilidades de la mujer, y eso en esencia no tiene nada que ver con el valor y la dignidad que cada uno tiene, menos aún con que uno se enseñoree, se adueñe del otro o se imponga al otro, ¿no? Entonces, si entendemos el feminismo como esta exigencia de que las mujeres sean respetadas en su integridad y tengan igualdad de oportunidades ante la vida, yo no puedo entender a quién me podría venir a explicar que el judaísmo no es feminista. Bueno, es que también acá preguntan, muchas personas dicen que el judaísmo es machista en origen, por cuestiones de que, o sea, a ver, completando, esto lo platicaba yo con una amiga el otro día, que hablan sobre que las mujeres no pueden hablar cuando un familiar fallece, que no pueden hablar en alta,
de que no pueden acercarse o sea, que tienen que estar separadas de los hombres en la cuestión ortodoxa, que es la oficial, por así decirlo, dentro de la parte judaica, o lo que marca la halajá, más bien. Entonces, o sea, sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo sí creo que también tiene un origen feminista, pero la pregunta es, ¿cómo podrías diferenciar y cómo podrías aclarar si realmente es machista o no? A ver, vamos entendiendo el machismo primero como esta cuestión en la que se da por sentado que el hombre es dueño e impone su voluntad sobre la mujer, guste o no. Bien, eso la ética judía lo descarta, lo rechaza. Okay. Lo que existen son, por supuesto, constructos culturales que provienen de épocas antiguas, de una sociedad eminentemente patriarcal, y que en esas épocas eran lo normal. Es decir, ¿por qué las mujeres se sentaban en un lugar separado de los hombres? Pues porque en la antigüedad hablabas de que en la sinagoga estaban 40 hombres y 3 mujeres. Sí iban mujeres, o sea, la sinagoga evolucionó como un espacio eminentemente masculino, donde las mujeres no nada más no iban, en términos generales ni siquiera tenían intención de ir. Entonces por eso se definen las dinámicas eminentemente masculinas. Claro, va evolucionando la sociedad y estamos justo en la etapa donde todo eso está entrando bajo cuestionamiento y se tiene que discutir y se está discutiendo y se están redefiniendo las alternativas. Entonces, bueno, ya hay sinagogas donde hombres y mujeres se sienten igual, que es, vuelvo al punto, me gusta esa pluralidad, porque hay gente, o sea, créemelo, hay gente, mujeres, que les gusta sentarse aparte, no quieren estar ahí con la bola de gordos, panzones, barbones, calvos, quieren estar aparte, con sus amigas, punto. Entonces, se vale, qué bueno que haya de todo tipo de alternativas, para que en función de tu personalidad, tus inquietudes y tus gustos, puedas decir, así es como yo disfruto plenamente mi religión judía. Y nadie puede venir a decirte esto, o sea, tú no tienes acceso a esto. O sea, no, si no lo agarro es porque no quiero. Otra vez volveríamos a una medida fascista. O sea, llegar a todas las sinagogas del mundo e imponerles, ahora separen hombres y o revuélvanlos. Perdón, deja que cada comunidad se organice como mejor le convenza y la gente que así está convencida y contenta lo siga haciendo, punto. Ahora, pero te puedo dar otros dos ejemplos. Sí, creo que en este punto no podríamos hablar de una generalización por la forma en la que ha evolucionado el judaísmo también. Obvio, o sea. Pero bueno, o sea, están dentro de los comentarios. Digo, les tengo que dar el espacio porque si no claro, sería injusto de que no saludemos a todos los comentarios. Justamente está planteando que la mujer no se puede poner el tefilín. Otra de las cuestiones que nos está diciendo Adela es que ni 1 millón de mujeres completa un minyan de 13 hombres. Bueno, serían de 9 hombres, porque tienes que ser 10 para poder hacer un minyan. Aunque, digo, haya puesto 13, hay que aclarar que son 10. Por otro lado, dice que la mujer no se puede divorciar por el get y la mujer no puede ser testigo. No, perdón, eso está cambiando radicalmente en muchos sentidos. Por ejemplo, te digo, ya hay minyanim, por ejemplo, ortodoxos de mujeres, que se juntan 10 mujeres y no quieren a ningún hombre ahí, son rezos para mujeres. O minyanim igualitarios en donde si nada más hay 3 hombres y llegan 7 mujeres, ya hay minyan. Todas estas cosas están evolucionando. Yo también tengo una pregunta para ella. ¿Por qué ciertas mitzvot que le tocan a la mujer, el hombre tampoco puede hacerlas? No, claro, o sea, bueno, vamos ahorita por orden con varias cosas, ¿no? Por ejemplo, eso es uno. ¿Qué otro tema mencionó aparte de lo de los... El ser testigo... El get. No, o sea, por ejemplo, ahorita con la cuestión del divorcio, las nuevas legislaciones rabínicas ortodoxas cada vez son más agresivas con ese tema. Apenas, por ejemplo, en Israel, es un tema bastante interesante, que un caso de un tipo que no le quiere dar el get a su esposa, estadounidense, no es israelí, es estadounidense, pero la mamá muere en Israel, son estadounidenses los dos, y el gobierno de Israel le dice, no se entierra aquí, llévatela a enterrar a Estados Unidos, o dale el get a tu esposa. O sea, cada vez las autoridades rabínicas o civiles están siendo más agresivas con esa cuestión de que un hombre no tiene por qué negarle el get a la esposa, que ese mecanismo de coerción o de abuso contra la esposa
El judaísmo cada vez es más explícito en condenarlo. Entonces, te digo, va evolucionando, va cambiando. Ok. En el concepto religioso del judaísmo, como decía Mark, también está la otra parte. O sea, por ejemplo, la mujer es la que enciende las velas de Shabbat, no el varón. ¿Por qué? Dice el Talmud. Porque en Edén, la mujer fue la que apagó la luz del mundo. Por eso solamente la mujer puede volverla a encender. Entonces, aquí no se trata de una cuestión de echar la culpa de, porque pues, al final de cuentas, según el relato bíblico, Adán también quiso. Lo que se está enfatizando aquí es que hay una dinámica de energía dentro del hogar que fluye única y exclusivamente por la mujer. La mujer es la luz del hogar. Talmud lo dice, el que no tiene mujer, no tiene bien, no tiene casa, no tiene futuro, no tiene nada. Así lo dice el Talmud. Entonces, hay una línea de energía, según la mística judía, que fluye única y exclusivamente por la mujer. Y el hombre, si el hombre prende las velas de Shabbat, no cuenta. Entonces, también las mujeres tienen su espacio dentro de la dinámica religiosa. Vuelvo a insistir, todo esto es una herencia, una carga cultural, un bagaje cultural heredado de épocas antiguas. Y bien, son cosas que en su momento funcionaban como lo normal. Cosas que en este momento moderno, a estas alturas del siglo XXI o del siglo 58, ya entran en cuestionamiento y se están discutiendo y se están generando nuevas alternativas. Lo que quiero que quede claro es que el judaísmo no se cierra a esas nuevas alternativas, pero eso no significa que anule o cancele o prohíba las viejas alternativas. Siguen ahí, a la par de las nuevas. Y bueno, los judíos de hoy tenemos opciones. Y las opciones no nada más son para decir, ya, o sea, como a mí no me gusta guardar todo eso de la ortodoxia, me voy a otra sinagoga. No, eso es flojera. Y eso lo hace cualquiera. O sea, en otras épocas una persona que hubiera dicho, me largo y ya. No vuelvo a parar a la sinagoga y me olvido de que soy judío y ya, punto. No, cuando digo que tenemos opciones, me refiero a que la mejor manera de sacarle provecho es justamente contrastándolas, discutiéndolas y mejorándolas. Entonces, religión machista, cultura machista más bien sería, parece que no han visto tal vez no conozcan cómo son las dinámicas intrafamiliares. Tengo conocidos de comunidades, por ejemplo, donde las mujeres no pueden ir al panteón, los entierros los hacen exclusivamente los hombres. Estos son muy pocas comunidades en realidad las que funcionan así. En términos generales no es así. Pero bueno, conozco familias de esa comunidad donde las mujeres nunca las van a dejar ir al panteón, pero, a ver, regresas a la casa y ¿quién manda? ¿Quién calla a quién? O sea, he visto más mamás judías callando al papá, y callándolo me refiero a efectivamente callándolo, así de ya mejor ni le busques, que a papás judíos callando a la mamá judía. Hasta crees que si un papá judío en la casa le dice a la mujer cállate, hasta crees que le van a hacer caso. O sea, en la dinámica interna familiar, paradójicamente, sucede todo lo contrario. Entre judíos lo decimos. La verdad es que el matriarcado más perfecto a lo largo de toda la historia se llama judaísmo. Toda nuestra vida familiar siempre gira en torno a la figura de la mujer. Ahí está en el Génesis, cuando Rivka, cuando Isaac ya ciego le dice a Esab, anda, vete a cazar, tráeme el plato que tanto me gusta para que ya te dé la bendición, o sea, la herencia patriarcal. Y Rivka va y disfraza a Jacob, o sea, una ridiculez, lo llena de forros de pieles para que parezca un tipo peludo que no lo era. Y lo disfraza, prepara el guiso, llega con Isaac, se lo entrega, Isaac tan rápido, dice, bueno, es que Dios me puso al animal enfrente y lo maté rápido y te lo preparé. Isaac dice, la voz es de Jacob, pero se le acerca, huele las pieles, la ropa lo toca, dice, pero las ropas son de Esab. ¿Qué es lo que está diciendo Esab ahí? Eres Jacob, no eres Esab. Perdón, eres Yitzhak, perdón, sí. Siempre. Eres Yitzhak, no eres Esab. Pero ¿por qué entonces Isaac? No, eres Jacob. No, es que Esab dice, este es Yitzhak el que dijo, y estás hablando de Jacob. Sí. Ok, bueno, los que conocen el pasaje bíblico. No le hice con esa panza. Ya me revolviste peor. O sea, Isaac es el ciego,
ve llegar a Jacob disfrazado y le dice, la voz es de Jacob, las pieles, la ropa, el olor es de Esaú. ¿Qué le está diciendo Isaac a Jacob? Le está diciendo, ni creas que me engañaste, no me engañaste, eres Jacob. Pero entonces, ¿por qué Isaac le da la bendición a Jacob? Porque entiende que detrás de ese disfraz y de ese guiso está la inevitable orden de la mujer de Ribca, que le está diciendo a Isaac, deja de hacerte menso, la bendición es para Jacob, ya dásela. Punto. Isaac, como buen patriarca hebreo, obedece. Se da cuenta que es Jacob, pues le da la bendición. Entonces, ok, ahora una cosa. Es que hay una chava que está diciendo, Adela Solana está diciendo que esa es la historia que tú cuentas, los protagonistas son hombres. Bueno, ¿quieres tú decir quiénes? Y otra cosa. Acá acabas de marcar, dice que Génesis, o sea, en Bereshit, dice que la mujer está subordinada al hombre. Francamente, yo no he encontrado ese verso. no, yo no dije eso. No tú. Ella dice que en Bereshit dice que la mujer está subordinada al hombre. Claro, es perdón, sí hay un... cuando viene la cuestión del pecado, pero si no, te lo explico cómo es. Cuando Dios juzga a Adán y Eva en Gan Edén y los expulsa, primero contra la pobre víbora, ¿no? Que no tuvo quien echarle la culpa y bueno, la condenaron a raptar y a que la pisoteen. Y luego le dice a la mujer, le dice, o sea, tendrás a tus hijos con dolores de parto y tu deseo será sujeto al de tu marido. Pues fíjate, o sea, esto no lo está diciendo como una ordenanza, eso no está incluido en ningún catálogo de mitzvot de la Torah. Claro. O sea, eso está entendido como una alteración del orden natural, del orden original. Claro, es una forma sociología antigua, o sea, hoy lo explicaríamos de otra manera, la forma en la que lo explicaba gente antigua, pero cuando hablamos de Tikkun HaNefesh y de Tikkun Olam, se trata de corregir también eso, porque la Torah no lo está mencionando como una mitzvah. No es como cuando Dios le dice a Adán y a Eva y a Java, les dice fructificad y multiplicaos. O cuando le dice a Abraham que tiene que hacerse el Brit Milá. Exactamente, esas son mitzvot. Se lo dice como consecuencia de un error que hubo. Y que en términos simples es la forma en la que la gente que redacta, que elabora ese texto, se explica el por qué existe esa condición en las relaciones sociales. Porque hace 3000 años las mujeres estaban absolutamente sujetas a los varones. Pero insisto, no es una mitzvah. No, aparte, otra cosa que también tienes que entender es que, o sea, me refiero a ella, Adela, es de que una parte esencial de toda esta ponencia habla sobre la evolución del judaísmo en sí. Claro. No solamente habla de un judaísmo que no puede ser tocado y que simplemente está, sino que como el judaísmo es un ente que también sigue en que evolución. sigue evolucionando, claro. Exacto, pues que también tenemos que analizar y que también tenemos que entonces, entender. a lo que voy es esto, la Torah tal cual lo expresa, o sea, sí es correcto lo que mencionabas, sí existe ese pasaje, pero, sí, yo no lo encontré. Pero no es una mitzvah, es consecuencia de un error, así como la Torah lo cuenta, y que por lo tanto hay que corregir. Ok, te creo, si me dices que pues hay un montón de judíos que no lo entienden, te lo creo, pero eso es culpa de ellos. O sea, en realidad la Torah no está planteando esa condición, esa dinámica entre hombre y mujer como lo natural, menos aún como lo que Dios quiera. Lo está planteando como consecuencia de una metida de pata de los dos. Entonces, eso, entendiendo la lógica de cómo lo dice la Torah, es algo que hay que corregir. Ok, buenísimo, voy a seguir. Perdón, es que hay muchísimas cosas. Pero dice Farid Rodríguez, dice, oye Irving Gatell, aprovecho para felicitarte por tu excelsa ponencia de masonería y judaísmo. Eres todo un jajam. Fuerte abrazo, así dice. Espérame, nada más un último detalle con esto que nos mencionaba Adela. Vámonos a la vida práctica, o sea, ya parece que en este momento del siglo XXI, y que bueno, vas a entrar en una recámara y el hombre le va a poder decir al esposo, tu deseo, o sea, tus instintos están sometidos a los míos y te aguantas. O sea, dijiste el hombre lo va a decir al esposo. A la esposa. Ah, ok. A la
esposa. El hombre le va a estar diciendo eso a la esposa. O sea, eso en nuestras épocas se llama violencia de género y hay que erradicarlo. Punto. Y el chiste judío, el chiste ashkenazí, fíjate, un chiste en yiddish. Fíjate, de una cultura tan aparentemente patriarcal como la yiddish, te lo cuenta de esa manera de que están en la cama el esposo y la esposa, y entonces Abraham se voltea y dice, Sórele, levántate el camisón. Sórele, se voltea. Sórele, déjame levantarte el camisón, y lo tapa. Se tapa, ¿no? Sórele, déjame levantarte el camisón, y le pone la almohada en medio, ¿no? Abraham se queda así todo frustrado y se va, se para, voy al baño, regresa, y mientras va al baño, Sórele se para y cierra con seguro, ¿no? La puerta. Entonces Abraham llega y no puede abrir. Dice, Sórele, o sea, ¿qué pasa? Ábreme, Sórele, ¿no? No dice nada, ¿no? Y empieza a tocar más fuerte. Sórele, abre la puerta. Y, nah. Y dice, Sórele, si no abres la puerta en este instante, la voy a romper a patadas. Dice, sí, claro, el tipo va a romper a patadas la puerta y no me puede levantar el camisón. Entonces, nada. Sorry, o sea, la realidad es que sí hay que ponerle atención a este tipo de textos bíblicos, son muy interesantes, que cuando le ponemos atención nos reflejan exactamente cuáles son las cosas que están mal. Y eso, que se puede convertir en violencia de género, repito, por el amor de Dios se debe erradicar, sin discusión alguna. Bien, seguimos ahora. Ok, voy a tener que terminar la transmisión. Ya nos pasamos un poco de tiempo. ¿Qué? ¿Le seguimos la próxima semana? Porque ese tema yo creo que da para... Sí, de hecho podríamos completar con, o sea, chance con otra ponencia de sí, un día, para sí, poner un poco más de contexto y traerlo más a nuestros días. Claro, o sea, lo que puedo hacer la Digo, próxima más que nada porque... Ahorita ya expliqué lo que fue históricamente el feminismo, hacia muy grandes rasgos, pero bueno, ya dice panorama histórico. Lo que podemos hacer la próxima semana es tomar textos clásicos de la Biblia, de la Torah, del Tanaj en general, o del Talmud, o de la tradición rabínica, para comentarlos y para analizar cómo en muchos casos se malentienden por constructos culturales y en realidad cuáles son los puntos que nos están enfatizando. Porque, por ejemplo, este que nos mencionó Adela de Génesis, sí es interesantísimo, sí, por todas las digresiones que puede provocar en gente que no se pone a reflexionar sobre lo que está pasando en ese pasaje. Sí, y de hecho, esa es una cosa que sí tienen que entender, o sea, también las personas que nos están viendo, este no es un espacio en el que tratamos de imponer o de tratamos de simplemente barrer abajo de la cama o como simplemente dismiss, como se dice en español, desestimar, o sea, quitar comentarios que no nos gustan. Al contrario, o sea, Irving no le tiene miedo a sus comentarios porque lo que está diciendo, pues, o sea, viene con información. No, y no nada más viene con información, evidentemente también viene de una preocupación surgida de una experiencia existencial, es decir, de haber conocido lamentablemente cualquier cantidad de judíos torpes, que sin duda los hay, que se toman esto en el otro sentido y que creen que tienen el derecho de imponerse, o sea, imponer sus más bajos instintos sobre los de la mujer, porque perdón, no va por ahí, pero bueno, existe eso, existen lamentablemente esas experiencias y bueno, ni modo, hay que discutirlas, hay que solventarlas, hay que aclararlas. Digo, Mark tiene razón en eso, o sea, las preguntas bienvenidas. Lo que vamos a borrar y lo que vamos a cancelar y lo que vamos a bloquear, pues es si nos vienen a querer vender bienes raíces porque este no es el lugar, o si nos quieren hablar de otra religión, porque este tampoco es el lugar. Pero de estas preguntas... Y los ataques. Y los ataques, claro. Irracionales. Todo lo que sea así, antisemitismo, xenofobia, etc. Conspiraciones. Pero, o sea, todo este tipo de preguntas que tienen que ver con aspectos bien puntuales de la cultura hebrea, ya sea que sea bíblica o posterior, no, al contrario, o sea, por eso sugiero, esto da para más y sí vale la pena que la próxima semana... Sí, vamos a retomar Judaísmo y Feminismo parte 2, el próximo miércoles a las 12 del día, 12-ish, por ahí vamos a empezar. Pero por otro lado, nada más quiero decir rápidamente a Sam Barrios y a Óscar Solís. Óscar Solís tiene un punto muy válido sobre lo que dijo de la bendición de Isaac y Jacob, pero específicamente a Sam Barrios yo le quiero decir que el tema de The Woman of the Wall y la historia de Hannah Senes. Es que la verdad yo no he escuchado de ella, pero ese tema lo vamos a abordar la próxima semana, o sea, para no dejarlo así. Hannah Senes es la de la canción.
Podemos empezar la siguiente semana contigo cantando. Ok. 100%. Ella escribió el texto. No, qué chido. Ok, bueno, pero la cuestión es de que sí vamos a abordarlo. No queremos dejarlo al aire y tampoco estamos tratando de hacerlo. Así que apunten sus preguntas. Si quieren ver otra vez esta plática para ver qué más preguntas les salen, por favor háganlo. Va a estar en la página de Enlace Judío. Y mándenlas por inbox para que Mark las vaya Exacto. registrando. Incluso, si nos coleccionan un buen bloque de preguntas, Mark y yo nos podemos organizar desde el martes para el miércoles, igual y en una de esas, dedicarme a abordar las preguntas que vayan surgiendo. Entonces, Sí, exacto. Y pues bueno, igual de cualquier forma, tanto el próximo miércoles como el que sigue, vamos a tener igual más temas interesantes que podemos abordar. Y si quieren proponer un tema para después, por favor, mándenoslo a través de mensaje privado a través de esta página de Enlace ya me Judío. propusieron, Leslie Ackerman me propuso, platicando en la semana, me propuso el de los apellidos judíos. Ya habíamos hablado de eso, pero es un tema que Vamos siempre a vale hablar. la pena. Entonces, Perfecto. Entonces, te agradezco mucho. Muchísimas gracias por venir. no, al contrario. Es un gusto estar con ustedes y nos vemos la siguiente semana. Disculpen el retraso, la próxima semana estamos aquí a las 12 y en serio vayan mandando sus preguntas de una vez, aprovechando que el tema va a ser una continuación, porque así enriquecemos más todavía esto. Exacto. Les mandamos un gran saludo y esperamos que estén bien. Nos vemos la próxima semana.